título está formado por dos números que me acompañaron en dos etapas seguidas de mi vida, de los 8 a los 11 y de los 11 a los 17. Son números que yo no elegí para nada y bueno, me acompañaron y no quiero contar más porque como mi obra es de alguna forma confusa, enigmática, no sabes muy bien lo que te quiere contar, pues yo voy a redundar en eso, ¿no? Si el título suscita curiosidad, pues yo me callo y es un secreto. Con lo que he dicho es mucho, pero bueno, no digo más. Todo el público es bueno. Me interesa muchísimo, incluso me gustaría que todo el que viera mi obra me contara lo que ve, ¿no? Porque la cantidad de matices que pueden sugerir a distintas personas es increíble. Por eso soy totalmente contrario a la explicación del autor, porque ya induces, ¿no? Y ellos, cada uno tiene una visión distinta. A mí en alguna época me han llevado a decir, cuando se atreve a hablar muy poca gente, ¿no? Se atreve a decirte lo que ve muy poquita gente, pero de entre esa poca gente, cosas absolutamente extremas, contradictorias. Pues de una obra decirme qué armoniosa, qué paz, qué relax entra a verla, y otros decir, pero qué violento y qué agresivo eres, ¿no? O sea, cosas absolutamente dispares. El público es la gente es muy importante. Con respecto a mi obra, si no hubiera gente, pues ya me contarás. Es como un koan que dice, un árbol cae en un bosque y no lo escucha nadie, hace ruido. Pues hombre, yo no sé si lo que yo hago haría ruido o no, pero si no lo ve nadie es como si... Eso. Cuando un cuadro se va de tu taller, de la sala donde lo estás mostrando, lo primero que sientes es una gran alegría. Por supuesto, porque eso te reporta un dinero, y aunque los artistas difícilmente vivimos de esto, pero bueno, ese dinero viene muy bien, ¿no? Para comprar material y para ayudarte a los otros gastos normales de la vida. En un plano más profundo, digamos, que creo que es por donde va el tema, me gusta muchísimo por el que se lo lleva, porque esa es la única persona junto conmigo que lo va a ver mucho tiempo. Y mis cuadros son muy ricos en matices, porque tardo muchísimo tiempo en pintarlos, entonces yo vuelco muchísimas cosas. Eso quiere decir que el que se lo lleva, de hecho algunos me lo han comentado, el cuadro le va cambiando con el tiempo y eso es muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor para la obra, que el que lo está viendo está viendo cosas que yo no las vi y él sí que las ve, y muy enriquecedor para el que lo ve porque pues claro, tiene un cuadro que es lo mismo siempre, pero no es verdad, está como cambiando porque descubre nuevos aspectos, ¿no? Hay una cosa negativa, que es que a mí me gustaría que mi obra la pudiera ver siempre cualquiera, ¿no? Eso sucede cuando te lo compra un museo, una institución, un sujeto que va a mostrarlo, ¿no? a los demás. Bueno, pues en ese caso es fantástico. Yo no tengo ningún problema en que los cuadros se me vayan, en absoluto. Yo ya les he visto mucho, les he hecho. Cuando los cuadros se van yo ya estoy en otra cosa. No me preocupa en absoluto.
sí que me sorprende cuando los vuelvo a ver. Algunos, por circunstancias, porque los que me lo compran me conocen o son amigos, o porque están en un lugar que por casualidad les vuelvo a ver, me sorprenden mucho, ¿no? Y me gusta verlos, pero normalmente no los echo de menos. Es más, tengo muchísimos cuadros en casa que me gustaría que se fueran, ¿no? Porque allí están escondidos, ¿no? Me encantaría que se fueran, de una u otra manera. Pues el primer cuadro que vendí me lo compró un amigo, eh, era una obra sobre papel, no recuerdo muy bien cuál era, pero era una obra sobre papel, con watch y algo de collage. Yo utilizaba en esa época, eran mis primeras cosas en serio, quiero decir, cuando yo me planteé ser pintor, pues empecé a trabajar sobre papel. Y bueno, pues utilizaba watch mezclado con colas y le metía cartón ondulado y cosas, en fin, era... Sí, no me acuerdo qué cuadro era, sí que sé quién me lo compró y probablemente podría verlo si quisiera, pero no me acuerdo cuál era de esa época, de esa serie. De las exposiciones que yo he realizado, que no son muchas porque no es algo que me preocupe excesivamente, sí que lo quiero mostrar, claro, pero tampoco me busco mucho la vida por ahí para exponer. Aquí en Valladolid pues me gusta, cada vez que hago una obra la muestro, ¿no? Y luego por ahí pues a veces surgen cosas y bien. La obra que a mí personalmente más me ha gustado, la época que más me ha gustado, la exposición que más me ha gustado, es una en la que mezclé bastantes de las cosas que me gusta hacer, ¿no? Era pintura, escultura, vídeo, música, y eso, música. Y esa exposición era pues muy completa. Digamos que si yo hubiera tenido tiempo a lo largo de mi vida y hubiera tenido esa financiación que necesita el artista para trabajar, en lugar de autofinanciarme yo con mi trabajo, pues hubiera hecho de eso, como en esa exposición hubiera hecho todas o muchas diversas con distintas cosas, ¿no? Con la música, había collage también en aquella exposición, es que había prácticamente de todo lo que yo he tocado, estaba en esa exposición. Entonces, y aparte de eso, la obra pictórica, es de la que más satisfecho me he sentido siempre. Creo que llegué a un lugar en el que me gustaría llegar siempre, ¿no? Ahí, claro, venía de trabajos anteriores que fueron el germen de todo eso, y ahora vivo un poco de recuerdo de aquello, ¿no? Digamos que sigo trabajando con esa idea, que es con la que he trabajado desde hace muchísimo tiempo, pero aquella fue la más redonda, ¿no? Yo creo. Dinero, el dinero. El dinero es algo de lo que no queremos hablar los artistas, ¿a que sí? Pues sí, es verdad, porque suena es muy feo eso de hablar de dinero. Parece que vivimos del aire. Pues no, los artistas comemos, nos compramos ropa, nos gustaría comprar mejor ropa, comer mejor, irnos de vacaciones no sé dónde, tener vidas normales. Y para tener vidas normales pues hacemos otras cosas. Y con el arte pues mal con el dinero. Eh, el cuadro más caro que yo he vendido eran 6.000 euros. Eh, yo normalmente cobro por tamaños, que es lo que solemos hacer los artistas plásticos, ¿no? Cobrar por tamaño, pues una manera de decir si este más grande, he gastado más dinero en él, más tiempo. Eso no es cierto. Pero de alguna manera hay que poner los precios. Entonces, por ejemplo, yo ahora los precios que tengo aquí, el cuadro más pequeño son 90 por 70 creo,
y no me acuerdo, no sé si son, no creo que llegue a 1000, y el más caro pues costará 4000, que es uno bastante grande, ¿no? Lo que el artista plástico vende es un original, y yo, por ejemplo, en hacer 16 cuadros he tardado 3 años. No quiere decir que haya estado 3 años sin moverme de allí, no, pero eso hace que lo tengas siempre en tu cabeza, que cada vez que vas al taller, pintes o no, estás trabajando. Tienes un taller que tiene que estar caliente en invierno. Normalmente suele ser un taller grande porque necesitas espacio, no solo para hacer, sino también para almacenar, etc. Mis cuadros son muy baratos, pero resultan muy caros. Si yo fuera famoso, uno de mis cuadros valdría 200 millones de euros y los que menos valdrían costarían 150 millones de euros. Una persona muy cariñosa, entrañable diría yo, y muy creativa. Podría decirte muchas más cosas porque es una pregunta muy densa, pero bueno, yo creo que ahí lo define bien. Yo era muy joven. Cuando conocí a Javier yo tenía 16 años. Entonces a mí me agradaba que él me hiciera fotos, que luego quisiera pintarme. Yo nunca había conocido a una persona así, pero nunca pensé que eso iba a significar que fuera su vida y nuestra vida, que formara parte tan de esta forma como ha llegado a ser. Eso nunca lo pensé. Y bueno, la primera exposición pues a mí me pareció muy dura porque eran cosas muy oscuras y muy reivindicativas a nivel político. Entonces mi psicología no estaba preparada para aquello, me pareció duro. Pero bueno, también lo respeté porque era lo que a él le salía en esos momentos y ya está. Algunos cuadros de Javier me apasionan. De hecho, antes de llevarles a la exposición, deseo tenerles en mi casa, porque, bueno, por si me quedo sin ellos. Algunos cuadros me gustan muchísimo, pero sin duda alguna también hay otros pintores. Recuerdo una exposición en Madrid, no sé si fue en una de esas grandes salas de Madrid, una exposición de Miquel Barceló me sobrecogió, por ejemplo. Pero hay muchos otros pintores. Javier Bustelo, pues Javier Bustelo creo que es este que está aquí. Y bueno, pues un niño que ha cumplido muchos años, que tiene muchas inquietudes, unas poquitas las ha ido llevando a cabo, otras no.
que está enamorado de la vida y, no lo sé, que necesita expresarse de distintas maneras. Una pregunta muy difícil. Pues yo creo que no supe que era pintor, sino que decidí ser pintor. Porque a mí me gustaban muchas cosas, ¿no? De hecho, yo desde pequeñito lo que hice en mi vida fue cantar. Toda mi vida cantando, desde chiquitín. Cantaba. Luego, ya con 14 años, yo escribía novelas que se pasaban, eran por entregas, ¿no? Yo escribía un capítulo muy cortito, eran novelas, nada, ¿no? Y se las pasaban los de la clase y las iban leyendo. Yo en lugar de estudiar hacía eso, ¿no? Hacía teatro en el colegio, ¿no? No sé. Yo creo que mi mayor vocación es de músico, ¿no? Pero empecé a pintar porque conocí a un pintor, tuve la suerte, por unas circunstancias familiares, de conocer a un pintor en su casa, que pintaba en un cuarto, su estudio era un cuarto de su casa, y a mí me fascinaba aquello. Y recuerdo incluso, hay una anécdota muy curiosa, que se marchó un momento y yo cogí el pincel, lo unté y pinté una puntita que o no se dio cuenta o no me dijo nada. Había algo que me llamaba en la pintura, ¿no? Y cuando empecé a pintar, pues decidí pintar, porque yo ya pintaba, hacía cosas, dibujos, todo el día estaba haciendo historias, ¿no? Y hubo un momento en el que dije, voy a ser pintor. Lo decidí yo, no es que lo descubriera. Claro, quien más me ha impresionado. Tú lo has dicho con mucha claridad y yo te tengo que contestar con la misma claridad. A mí el pintor que más me ha impresionado es un tipo que se llama Gasparetto, que habla con los espíritus y los espíritus de determinados artistas pintan a través de él. Y él pinta con las manos, con los ojos cerrados, no mira, y empieza a hacer así cosas raras y aparece un cuadro. Él suele pintar como si pintara Picasso, como si pintara Toulouse-Lautrec, como si pintara no sé quién. Y él avanza en el estilo que ellos tenían, avanza. Eso es lo que a mí más me ha impresionado. Porque si es un fraude, es impresionante el tío, por hacer también el fraude. Y si no lo es, alucinas, ¿no? Que pinten por él a través de otros pintores. Pues yo creía que mi color favorito era el azul, pero mi hija me desengañó y me dijo que era el verde. Pues sí, supongo que es el verde, porque hay muchísimos cuadros de los que he hecho en mi vida, hay un prepondera el verde, fundamental el verde. Yo no creo mucho en el estilo. Sé que de alguna forma existe, pero no creo en él. En mi caso, pues supongo que lo que yo hago es fruto de cantidad inmensa de influencias a lo largo de mi vida, de mi propia experiencia con la pintura y con la vida. Yo en el estilo no creo porque pienso que es un subterfugio comercial, ¿no? Los artistas o cualquier persona, vamos, ¿no? Crean que va a estar en un mercado, crean una marca y la intentan vender, ¿no? Y si consiguen venderla, pues se repiten esa marca. Algunos lo llaman autoplagio y otros lo llaman estilo. Yo creo que es un problema también que yo tengo, esa falta de estilo, porque cambio mucho, ¿no? Me gusta muchísimo cambiar, pues no me aburro. Pero algunas personas cercanas a mí, que llevan viendo toda su vida mi obra, ven claramente una línea que las une a todas las épocas, quiero decir, o sea, que algo de estilo habrá.
Yo no me identifico con ningún estilo conocido, ni creo que yo mismo tenga un estilo que pueda llamar de alguna manera. Sí que es cierto que al principio tenía cantidad de... Bueno, pues probablemente tenía algo en la cabeza a lo que quería llegar, ¿no? Y eso lo digo ahora, claro, entonces no lo sabía. Y como soy muy, no sé, quiero ser muy honesto y no engañarme ni a mí ni a nadie, pues fui poco a poco, ¿no? A mí me gustaba muchísimo Goya y me gustaban mucho los post-pop españoles, gente como los Crónica, yo qué sé, esta gente que era con una iconografía muy pop, pero que no tenía nada que ver con el pop, era mucho de crítica social, en fin, a mí me interesaban mucho, ¿no? Entonces eso unido con Goya, supongo que fueron las influencias más importantes al empezar, ¿no? Pero ¿qué era lo que había que hacer en esa época? Pues abstracto. Entonces yo fui poco a poco caminando hacia el abstracto, de forma inconsciente probablemente, pero posteriormente me he dado cuenta que iba así, ¿no? Yo fui destruyendo las figuras, etcétera, ¿no? Y cuando hice abstracto, visto desde ahora, creo que era un abstracto buenísimo. De hecho tuvo mucho éxito y algunas galerías importantes querían ficharme y cosas de estas, ¿no? Y de pronto cambié, ¿no? Cambié en aras de esa probable honestidad, ¿no? Yo, mi cabeza me decía una cosa y las tripas, por llamarlo de alguna forma, me decían otra. Hice caso a mis tripas y se me estropearon todos los inventos que tenía comerciales alrededor. Entonces, comencé a hacer figuración de nuevo, una figuración muy basada en la fotografía. A partir de ese momento yo me he basado siempre en fotografías, casi siempre fotografías hechas por otros, y fotografías que existen, que están ahí en el mundo, o fotografías que hacía yo, ¿no? Pero la idea primera era hacer fotografía, o sea, pintar sobre fotografías de otros, porque quería trabajar sobre cómo veían otros, ¿no?, el mundo. Yo creo que ese conjunto de experiencias que tienen los demás, ese enfoque, ¿no? La cámara enfoca muy concretamente algo, no es como la mirada, que enfoca de otra manera, la mirada es más dispersa, ¿no? Y lo traduce mucho el cerebro, etc. En cambio, la cámara enfoca algo, saca la foto y ahí está la foto, ¿no? Entonces, eso a mí me interesaba mucho. Entonces, a partir de ahí he trabajado mucho. Empecé trabajando con manipulaciones, es decir, yo me gustaba mucho ver la manipulación de la fotografía. Entonces, utilizaba fotos antiguas, fundamentalmente de músicos de jazz, que se colocaban para la foto y tal. Eso ya era una manipulación tremenda. Yo manipulaba esa foto, en fin, era todo un poco manipular y repetir, reiterar una misma imagen. Y a partir de ahí, pues fui jugando con esos temas y llegué a una especie de... Quería, no sé si lo quería. Al final lo que me salía era como una especie de ensalada de imágenes, ¿no? Y esa ensalada de imágenes estaba compuesta por eso, por imágenes muy diversas y muy descontextualizadas. He ido cambiando a lo largo del tiempo, pero mi última obra sigue haciendo eso. Sigue haciendo una ensalada de imágenes que al estar descontextualizadas pierden un poco su sentido original y que mezcladas con otras sucede como con el color, ¿no? Tú juntas dos colores y no es lo mismo que juntes un verde con un rojo que un verde con un amarillo. El verde es completamente distinto. Pues igual sucede, pienso yo, con las imágenes, ¿no? Y eso no sé, me anima mucho a trabajar, ¿no? Ese no saber qué va a pasar, ¿no? Y luego, pues la propia selección de las imágenes es una selección muy fortuita, muy aleatoria. Yo permito que ellas me llamen a mí. Luego, después, cuando voy a utilizar cada imagen, yo pinto un cuadro, empiezo a pintarlo con una imagen normalmente, y esa imagen me ha elegido ella a mí primero, en su momento, y en ese momento justo de utilizarlo para el cuadro, ¿no? O sea, yo empiezo a mirar imágenes y de repente una dice yo, y esa imagen es la que sale ahí, ¿no? La pinto y depende del momento, depende de la época también, estoy pintando de unas maneras u otras, pues esa imagen se traduce de una forma o de otra. De hecho, hay imágenes que he repetido a lo largo del tiempo y son distintas, porque las he hecho en momentos distintos, a pesar
de que soy muy figurativo a la hora de construir las imágenes. Ha habido una época que he sido incluso muy realista a la hora de hacerlas. Y bueno, pues mi estilo es eso. Yo qué sé, es que no sé decir, por supuesto, ni un nombre ni nada. Mi estilo es eso. Eh, para no equivocarme, Goya. Goya para mí es el pintor más importante de la historia de la pintura. Hay otros autores que me gustan muchísimo, ¿no? El Bosco me parece impresionante, ¿no? Pero Goya tiene aúna la innovación, que es un precursor total del arte posterior, todo lo emocional, todo, incluso lo social. Él estaba en el mundo totalmente. Él cuando pintaba para la corte pintaba por la necesidad de que alguien le pagara, pero era un pintor, era un artista muy visceral, ¿no? Muy visceral, y eso le llevó a hacer una obra magnífica, ¿no? Todo lo personal es magnífico. Claro, era un gran pintor y se ve en la pintura que hizo en la corte, pero lo más personal es impresionante. Mi manera de trabajar es con varios cuadros a la vez, ¿no? Siempre, ahora como estoy con una exposición, llegáis aquí al taller y no hay nada, ¿no? No hay nada. Bueno, hay cuadros de antes, ¿no? Pero quiero decir, no se ve que yo esté trabajando. Efectivamente, no estoy trabajando. Pero si vinieres en un momento en el que estoy trabajando, verías que hay mínimos tres cuadros en 3 caballetes que estoy en ello, ¿no? En mi proceso de trabajo hay algo muy importante. Hay un momento en el que me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y a lo mejor es cuando llevo 6 cuadros o 7 y me doy cuenta de por dónde voy, ¿no? Antes de llegar a eso, ha habido cuadros no que he desechado, sino que he tapado, porque el trabajo de pintor te permite ir tapando cosas, ¿no? Entonces el cuadro va evolucionando de unas maneras o de otras por ese motivo, ¿no? Porque no me acaba de satisfacer. Y con respecto a si he tirado cuadros, pues no. Yo nunca he tirado un cuadro, lo que he hecho ha sido repintarle, porque el material es muy caro y lo que hay allí no todo es malo y hay cosas que me sirven, e incluso lo malo pintando encima a veces se convierte en bueno, en fin. Tirar no, y quemar en la estufa no, pero pintar encima sí, con mucha tranquilidad. Y cuadros que ya han estado expuestos y que posteriormente he destruido de esa manera, ¿no? Aprovechándoles. Sigue la foto como recuerdo de aquello y ya está. Hay un cuadro en esta serie que tengo expuesta que es la única vez que le he dejado a Martina, mi nieta, estar en el estudio conmigo, porque claro, estar en el estudio es peligroso, ¿no? Hay elementos muy tóxicos. Pero ella tenía ganas, entonces con pintura acrílica, que se seca más rápidamente, etcétera, y muy aguada, pintó un cuadro muy abstracto. Y luego yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un poco experimento? Y empezamos a echarle agua, y con el agua que ya había hecho, que estaba con pintura, o sea, coloreada, pues echamos encima, bueno, se generó allí un batiburrillo. Y yo sobre eso pinté. Y da la casualidad que es el cuadro que más le gusta a la mayoría. Yo creo que ese es de ella, le pertenece a ella. De alguna forma yo ese se le daría a ella, ¿no? Yo creo que es el único cuadro en el que he podido pensar, este es de ella, y ya está.